Aunque parezca obvio, cuando desarrollamos un proyecto de Machine Learning muchas veces no tenemos en cuenta un aspecto fundamental, y es que al inicio debemos tener absolutamente claros todos los elementos que hacen parte de ese problema que queremos resolver. Al no tener claros estos elementos estaremos gastando tiempo y muy probablemente dinero de manera innecesaria, y probablemente el desarrollo que hagamos no tendrá un uso final o no responderá a las necesidades que dieron origen a ese proyecto. Entonces, en este video les voy a compartir una serie de sugerencias que considero importantes tener en cuenta al momento de definir claramente el problema que queremos resolver en un proyecto de Machine Learning, que como les comenté hace un momento es el primer paso antes de comenzar el desarrollo de nuestro proyecto. Pero antes de comenzar los invito a visitar mi sitio web codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos en ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial que les permitirán construir su carrera en estas áreas usando un enfoque totalmente práctico y por tan solo $10 mensuales. Este mes estamos con un nuevo curso, Introducción al Machine Learning, que he diseñado para todos los que estén interesados en comenzar a incursionar en este campo, donde además de ver qué es el Machine Learning y algunos conceptos básicos, hablaremos de la ruta de aprendizaje que se requiere para especializarnos en esta área. Además, en codificandobits.com podrán ponerse en contacto conmigo si están interesados en servicios como el desarrollo de proyectos, asesorías online o cursos de formación a la medida para personas o empresas. Y ahora sí, comencemos. Antes de desarrollar cualquier proyecto en Machine Learning es esencial que entendamos claramente el problema que queremos resolver, porque esto nos permitirá ahorrar tiempo y en muchos casos dinero. Si no tenemos claro el problema a resolver y en lugar de eso comenzamos a hacer el desarrollo, es decir, comenzamos a recolectar datos o comenzamos a programar o a escribir el código de nuestro desarrollo, es probable que en el camino de pronto nos demos cuenta o que los datos que recolectamos no eran adecuados o que eran insuficientes o que incluso posiblemente el Machine Learning no era la ruta más adecuada para resolver ese problema, o incluso puede ser que terminemos construyendo un modelo pero que no responda a las necesidades que dieron origen a ese proyecto. Mientras que si tenemos totalmente claro el problema a resolver, en primer lugar aprovecharemos mejor los recursos que tengamos disponibles, probablemente requeriremos menos tiempo de desarrollo y en últimas estaremos construyendo un modelo que responde a las necesidades que nos planteamos inicialmente. Partamos de un ejemplo hipotético que nos permitirá entender fácilmente los pasos involucrados en esta definición del problema. Supongamos que trabajamos como científicos de datos en una empresa de manufactura y que la empresa quiere determinar cómo maximizar las ganancias resultado de la venta de su producto estrella durante los próximos meses. Como vemos, esta es la necesidad del negocio y no está definida usando un lenguaje de un científico de datos, y más bien ha sido definida muy probablemente por el equipo de ventas o los administrativos de la empresa. Partiendo de esta necesidad del negocio, podemos llevar a cabo estos pasos para definir nuestro problema. En este paso simplemente debemos intentar describir el problema con pocas palabras de forma muy concisa, como si se lo estuviéramos contando a un colega o a una persona que no es experta en el tema. Volviendo a la necesidad del negocio, en este paso podríamos, por ejemplo, sintetizar nuestro problema de la siguiente forma. Queremos saber el nivel de ventas del producto estrella de la empresa durante los próximos meses. Observemos que acá estamos comenzando a delimitar la necesidad original usando un lenguaje más específico. Ya estamos hablando del nivel de ventas y estamos diciendo que nos interesa analizar ese producto estrella y que nuestro horizonte de tiempo será en meses, aunque aún nos falta especificar cuántos. Al definir el problema de esta forma, ya tenemos un excelente punto de partida para poco a poco formalizarlo como un problema de Machine Learning. En este segundo paso debemos traducir el problema que definimos anteriormente a un lenguaje propio del Machine Learning, usando, terminología más técnica. Así que en este caso deberíamos especificar, por ejemplo, la tarea que queremos realizar, si es, por ejemplo, clustering, regresión, clasificación, el tipo de aprendizaje que vamos a utilizar, si es supervisado, no supervisado, semisupervisado o aprendizaje por refuerzo, cuáles serán las entradas y las salidas que esperamos que genere el modelo, así como la forma como vamos a medir el desempeño de ese modelo. Para entender esto, partamos del problema que acabamos de plantear de manera informal, que consistía en determinar el nivel de ventas del producto estrella durante los próximos meses. En este caso tendríamos una tarea de regresión, pues lo que queremos es predecir valores continuos correspondientes al nivel de ventas de un producto. Como entrada podemos definir que nos interesa tomar el registro histórico consecutivo de, por ejemplo, 9 meses, a partir del cual realizaremos la predicción de los siguientes 3 meses, que será la salida del modelo.
Observemos que en este caso ya estamos definiendo nuestros horizontes de tiempo que nos permitirán establecer las restricciones sobre el set de datos que requeriremos para entrenar nuestro modelo. Como métrica de desempeño podríamos, por ejemplo, usar la raíz cuadrada del error cuadrático medio, es decir, que tomaremos las sumas de las diferencias cuadráticas entre los valores reales y los valores predichos por el modelo, las promediaremos entre la cantidad de predicciones realizadas y obtendremos la raíz cuadrada de este resultado. Así que vemos que en este segundo paso estamos siendo mucho más técnicos con el lenguaje utilizado y ya hemos delimitado muchas variables como el horizonte de tiempo, las entradas y salidas del modelo y la forma como mediremos su comportamiento o desempeño al momento de hacer las predicciones. Con el problema ya definido usando un lenguaje técnico, la siguiente fase es una etapa de planeación, en donde debemos definir todos los requerimientos necesarios para posteriormente poder resolver este problema usando el Machine Learning. En este punto tenemos que pensar, por ejemplo, qué tipos de datos y cuántos datos requerimos, dónde vamos a recolectar esos datos, cómo preprocesaríamos esos datos y, por ejemplo, qué tipos de modelos podríamos utilizar para analizarlos y generar las predicciones. Y lo importante de este paso es que todo lo vamos a hacer de forma manual, es decir, que hasta este punto no escribiremos nada de código, simplemente definiremos un listado de requerimientos y de estrategias que después, cuando estemos realizando la programación, implementaremos en ese proceso de desarrollo. Para entender este paso, volvamos al problema que ya tenemos definido, donde nos interesa realizar una tarea de regresión para predecir el nivel de ventas del producto durante 3 meses consecutivos, tomando como entrada el comportamiento en los 9 meses previos. En este caso, los datos que requerimos para entrenar el modelo corresponden precisamente al registro histórico de las ventas del producto, y podemos establecer que como requerimiento necesitamos ese comportamiento histórico de, por ejemplo, al menos los últimos 5 años, día tras día. Para adquirir estos datos deberíamos verificar si están disponibles en la base de datos de la empresa y al momento de preprocesarlos deberíamos al menos tener en cuenta que puede haber datos incompletos y debemos entonces comenzar a pensar en estrategias para la imputación de esos datos. Además, dependiendo del modelo que vayamos a usar, podría ser necesario hacer algún tipo de escalamiento o estandarización de los datos. También podríamos definir que las redes LSTM o el método ARIMA, por ejemplo, podrían ser los modelos que resultarían viables al momento de hacer las predicciones. Y observemos que con este proceso de planeación, así no hayamos implementado absolutamente nada de código, ya podemos comenzar a determinar si resulta viable o no resolver nuestro problema usando precisamente el Machine Learning. Por ejemplo, volviendo a nuestro caso hipotético de la predicción del nivel de ventas de un producto, podremos darnos cuenta en este proceso de planeación que, por ejemplo, no tenemos los datos suficientes o que estos datos no se encuentran centralizados y tendremos que ir a adquirirlos en los diferentes puntos de venta, o que tal vez no podremos utilizar redes LSTM porque no tenemos definitivamente la cantidad suficiente de datos, o que incluso tendremos que reformular nuestro horizonte de tiempo y en lugar de generar predicciones a 3 meses, lo podremos hacer tan solo a 1 mes. Así que este proceso de planeación es súper importante porque nos permitirá con antelación determinar, por ejemplo, vacíos que podamos tener en ese proceso de recolección de los datos o vacíos que existan en esa solución que estamos planteando en nuestro problema, y nos va a permitir entonces hacer los ajustes que sean necesarios antes de comenzar ese proceso de desarrollo, es decir, antes de comenzar a escribir el código para resolver ese problema. Incluso podríamos llegar a darnos cuenta de que el problema es más sencillo de lo que pensábamos en un comienzo y de que no es ni siquiera necesario el uso del Machine Learning, o que definitivamente no vamos a poder realizar las predicciones porque simplemente no contamos con la cantidad suficiente de datos. Muy bien, como lo mencioné al inicio del video, considero que este listado de sugerencias es un paso importantísimo antes de comenzar el desarrollo de un proyecto de Machine Learning, pues al tener totalmente claros todos los elementos que hacen parte del problema, podremos definir con antelación una estrategia para resolverlo antes de comenzar ese proceso de desarrollo, y esto en últimas nos permitirá ahorrar tiempo y otro tipo de recursos en el desarrollo de ese proyecto. En últimas, si no tenemos totalmente claros todos los elementos del problema a resolver y los requerimientos para la solución de ese problema, no vale la pena que comencemos la etapa de desarrollo, porque probablemente no estaremos llegando a una solución que responda a las necesidades que nos planteamos inicialmente. Y bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden dejar sus comentarios acá abajo y darme un pulgar hacia arriba de me gusta y compartir este video con todos sus amigos y conocidos, pues ya saben que esto me ayudará a difundir el contenido del canal y llegar cada vez a más y más personas. Y si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo y a activar la campana de notificaciones de YouTube para que les envíe una notificación cada vez que publique un nuevo video. Así que les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.